5 semanas en globo, de Julio Verne. Capítulo 16. Me gustaría verlo. El río, después de remontar hacia el norte en forma un gran recodo, cuya panorámica era maravillosa, yendo del más intenso verdor a la máxima aridez, las planicies incultas suceden a los espléndidos maizales, que son reemplazadas por inmensos terrenos cubiertos de plantas muy pobres. Las aves acuáticas de toda especie viven en numerosas bandadas de los bordes de los pantanos y en los remansos del río. Aparecería con frecuencia un campamento de tuareg metidos bajo sus tiendas de cuero, mientras las mujeres se dedicaban a las faenas exteriores y ordenaban a las camellas, fumando unas pipas enormes. A las 8 de la noche, el Victoria había recorrido 200 millas en dirección al oeste, y los expedicionarios fueron testigos de un magnífico espectáculo. Desde la barquilla, como si estuvieran asomados a un balcón situado en un valle fantástico, pudieron ver el maravilloso juego de las luces que producía la luz de la luna al andar en las montañas iluminadas de un color plateado y produciendo por medio de sombras que a veces parecían moverse figuras de gigantes y castillos, enormes como que si fuera un sueño fantástico. Esto es un paraje de los misterios de Oduful, dijo el doctor. Ana Radcliffe no hubiera imaginado nada más fenomenal que la realidad de estas montañas. Palabra que no me gustaría tener que aventurarme solo, y de noche por eso estos parajes, contestó José. Me parece que cambiamos de dirección. Los fantasmas de los contornos son tan excesivamente educados que nos envían una brisilla del sudeste, pero podemos en la ruta que queremos. El Victoria derivaba más al norte, y a la madrugada del 20 pasaba sobre una inextricable red de canales, torrentes, ríos, todo el laberinto y el entramado de las afluentes del Níger. Largas hileras de asnos y de camellos, cargados de mercancías de gene, y se perdían bajo la frondosidad de los árboles. A poco rato apareció en un recodo del río de un grupo de casas bajas. ¡Es cabra!, exclamó gozoso el doctor. El puerto de Tibut. Estamos a menos de 5 millas de ciudad. ¿Está usted contento ya, señor?, preguntó José. Muy contento. Me alegro. A las 2 horas desplegaba, efectivamente, bajo las miradas de los expedicionarios, la reina del desierto, la misteriosa Timbuktu. Ferguson seguía los menores detalles sobre el plano trazado personalmente por el doctor Bath, comprobando su minuciosa exactitud. La ciudad forma un enorme triángulo situado en una inmensa planicie de arena blanca. Su vértice se dirige hacia el norte, penetrando en un rincón del desierto. En los alrededores apenas había dado cultivado. Timbuktu, visto desde el globo, era un tablero de ajedrez. Sus calles, más bien estrecheras, estaban bordeadas de casas de un solo piso, construidas con ladrillos, cocidas al sol, y de chozas de pajas y cañas. Sobre terrazas se veían durmiendo algunos moradores, envueltos en sus vistosos ropajes y con las armas junto a sí. Las mujeres, según dicen, son muy bellas, explicó el doctor. Mirad las torres de las 3 únicas mezquitas que quedan de tantas como había antes. ¿Cómo ha caído la ciudad de su antiguo esplendor? No busquéis palacios ni monumentos, porque no los encontraréis. El jeque es un simple negociante y su alcanzar es una casucha. Me parece distinguir la murallones medio derruidos, observó Kennedy. Fueron delatos por los fulanes en 1826, contestó el doctor. El recinto de la ciudad era enorme. Timbuktu ha sido el objeto desde el siglo XI. Todas las condiciones ha permanecido diferentes gentes, en las que se cuentan la turangue, los suarayos y los marroquíes y los fulanes, y aquella hermosa ciudad donde un sabio como Ahmed Baba tenía en el siglo XIV una biblioteca de 1600 manuscritos. Ha quedado reducido a un vulgar pueblo un poco grande, pero muy feo. La ciudad revelaba el mayor grado de abandono. Los escombros se amontonaban en los arabeles
formando con la colina del mercado los únicos así desde el terreno. El paso del Vittorio produjo entre los habitantes un cierto revuelo y algunas manifestaciones de estupor, pero apenas si el último sabio de la localidad tuvo tiempo de observar aquel fenómeno desconocido. Los expedicionarios, rechazados por el viento del desierto, reanudaron el sinuoso curso del río, y bien pronto Timbuktu no fue sin uno de los tantos rápidos recuerdos de su viaje. Y ahora, repuso el doctor, que Dios nos conduzca en donde mejor les guste. Pero que al menos sea hacia el oeste, objetó Ricardo. Va, replicó José. Aunque volviéramos a Sisiembal por el mismo camino, me gustará bien poco. Ante todo, habría que ver si podía realizar lo que dices, pues que nos falta para ello. Nos queda poco gas. La fuerza de sección del globo disminuye y tendremos que actuar con gran cuidado si queremos llegar a la costa. Hasta es posible que nos veamos obligados a lanzar al este. Pensamos demasiado. Vea usted, señor, las consecuencias de no hacer nada. A fuerza de permanecer todo el día tendido en la hamaca engordada, uno se pone pesado. Al anochecer, el doctor tiró por la borda los últimos sacos de arena. El Vittorio se elevó, pero el dilatador aún funcionaba a plena tensión, apenas podía mantenerse. Estaban entonces a 60 millas al sur de Timbuktu y al día siguiente amaneció en la margen del Níger, no lejos del lago Debo. El río tenía un curioso aspecto en aquel sitio, estaba lleno de grandes islotes y aparecía dividido en estrechos brazos de fuerte corriente. En uno de aquellos se podía ver algunas chozas de pastores, pero no fue posible determinar su situación exacta, porque la velocidad del globo aumentaba aceleradamente. Por desgracia se inclinó más al sur, atravesando a pocos instantes al lago Nebo. Forzando hasta el máximo de la irritación, el doctor buscó a diferentes alturas otras corrientes atmosféricas, pero resultó inútil. Hubo de renunciar al punto de tal maniobra, que aumentaba la pérdida de gas. Al comprimirlo contra las delgadas paredes del globo, Ferguson permaneció en silencio, ya que se encontraba muy preocupado. La oscilación del viento al lanzarle hacia la parte meridional de África desbarataba completamente sus cálculos. Ya no sabían qué podrían hacerse, y en aquella dirección estaba el reino de Dahomey, entre las tribus más salvajes cuyas costumbres conocía por algunos viajeros, que se habían aventurado a penetrar y que por puro milagro habían podido salir con vida. Allí estarían perdidos. Por otra parte, se veía que el globo estaba ya muy envejecido. El doctor comprendía que no duraría mucho. Sin embargo, si el tiempo despejase algo, podía esperarse al terminar la lluvia, que se operase un cambio atmosférico. Pero fue brusca y desagradablemente llamado a la realidad por las voces que lanzaba Ricardo. Me parece que va a caer el diluvio, a juzgar por las negras nubes que se nos echan encima. ¿Otros nubarrón? Le puso el doctor. Y de los buenos, contestó Ricardo. En mi vida he visto cosas más raras. Replicó José. No pasa nada, dijo el doctor, mirando por su anteojo. Eso no es un nubarrón. ¿Cómo que no? Insistió José. No, es una nube. Lo mismo da, pero es una nube de langostas. ¿Langostas? ¿Eso? Sí, millares de langostas que pasarán sobre la región como una trompa. Y desgraciada de ellas si se abaten porque quedarán devastadas. Me gustaría verlo. Pues no esperaremos mucho, dentro de 10 minutos nos alcanzará la nube. Juzgará por tus propios ojos. Así fue. Aquella nube densa, opaca de una extensión de varias millas, se aproximó con un ruido ensordecedor, proyectando sobre la tierra su inmensa sombra. Era una innumerable legión de esos insectos, conocidos vulgarmente como el nombre de saltamontes. A 100 pasos del Vittoria cayeron en una cormaca gigante, lozana, y un cuarto de hora después la masa reanudaba su vuelo, y los expedicionarios pudieron distinguir aún desde lejos los árboles y los arbustos completamente desnudos, las paredes como cegadas. ¿Cuánto te ha parecido, José? Preguntó el doctor. Realmente asombroso, contestó. Es una plaga verdaderamente temible, observó el escocés. Sus efectos son mucho más desastrosos que los de un pedrisco. Y no existe posibilidad de reservar de ellos, agregó el doctor. En varias ocasiones los habitantes han tenido la idea de incendiar algunos bosques, hasta mieses, para contener la invasión de los insectos, pero las primeras filas se precipitan sobre las llamas, apagándose bajo su masa, y el resto de la bandada pasaba irresistiblemente.
Por fortuna en estas comarcas quedan relativamente compensadas sus estragos, porque los indígenas recogen a motor de los insectos y los devoran con placer. Por la tarde el terreno se convirtió en pantanoso. Los bosques fueron reemplazados por reducidos grupos de árboles. En las orillas del río se destacaron algunas plantaciones de tabaco y extensos sembrados. Poco después apareció la ciudad de Gene, situada en un islote con las dos torres de su mezquita de argamasa y el nauseabundo olor se desprendía de los millones de nidos de golondrinas acumulados en sus muros. Entre las más construcciones sobresalían algunas copas de hermosos datileros. A pesar de que, a pesar de que ya era de noche, la población parecía en plena natividad. Gene es una ciudad muy comercial, que cubre todas las necesidades de Timbuktu. Sus barcos por el río y sus caravanas por los caminos transportan a ellos muchos de los productos que necesita su industria. Me hubiera gustado entretenerme en esa población, dijo tú. Así hubiéramos podido observar más de cerca sus costumbres y su modo de vida, para poder abrir el informe de nuestro viaje. Dejemos la visita por nuestra próxima excursión, contestó José riendo. Ahora más, próximo somos. El viento tiene ligeramente soplado de levante, y no hay que desperdiciar tan buena ocasión. Y el arrojó varios objetos inútiles hacia el que el Victoria se colocó solo más favorable a sus propósitos. A las 4 de la mañana los primeros rayos del sol iluminaron a Segu, la capital de Bamara, donde vecino con sus mezquitas musulmanes, y el incesante ir y venir de las barcazas y que trasladaban a los habitantes a las distintas variadas, pero ni los expedicionarios se fijaron en nada, ni nadie se fijó en ellos. El lobo se avanzó rápidamente hacia el noreste. 2 días más en esta dirección con la misma velocidad y llegaremos al río Senegal. Y nos encontramos entre gente conocida, productor Ricardo. Todavía no, aunque si él debe decir en la situación que nos encontraremos podría, en el caso de que nos fallara en la victoria, valernos por nuestros propios medios. Y estoy seguro de que no tardaríamos mucho en localizar algún poblado de franceses. De todos modos, desde que prolonguen la vida de nuestra querida nave todas las millas que puede y cuantas más mejor. De ese modo el viaje nos hará más cómodo y llevadero.